Hola, el mensaje que les quería transmitir en este video es un poco a raíz de que se ha puesto a disposición de ustedes ya el primer texto de fundamentos teóricos para el tema de esta semana, cosa que se va a ir repitiendo a lo largo de los diferentes temas que abordemos en el curso. Siempre van a tener disponible ese texto. Ese texto, si bien ha sido escrito de manera que sea de lectura lo más fluida posible esa lectura, lo más accesible posible, no deja de tener las dificultades que tiene todo texto de ciencias, particularmente de ciencias como las ciencias naturales, es decir, la física, la química, la biología. Esos textos tienen ciertas dificultades y precisamente la dificultad de esos textos, que de alguna manera es lo que quiero abordar en este video para ilustrárselas y que ustedes estén advertidos y que sepan, bueno, cuáles son los trabajos, los entrenamientos que tengo que hacer al tratar de leer ese texto para que me dé el mayor fruto posible. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, quien escribió ese texto, cualquier texto de ciencia, en particular este que ustedes van a usar, pretendió transmitirles un mensaje que sea suficientemente preciso, de manera que sea útil de aplicar en las diferentes situaciones problemáticas a las cuales se refiere ese texto. ¿Por qué tiene esas dificultades y presenta esos desafíos un texto de ciencia? Es lo que un poco les voy a ilustrar ahora. Pero más allá de eso, cuando ustedes comiencen a leer estos textos de ciencias, pueden pasar varias cosas. Primero que digan, no entiendo nada, directamente lo dejo, busco otra cosa o lo que fuera. O puede pasar incluso que tengan algunas dificultades al comienzo y que esas dificultades, a medida pase el tiempo y a medida vayan resolviendo cómo interpretar algunas cosas, les vayan resultando cada vez más accesibles, digamos, más superables las dificultades. En particular, puede pasar también que algunos de ustedes digan, yo ya lo leí y lo entendí. Entonces la pregunta que sobreviene a eso es, ¿cómo uno sabe que entendió un texto de ciencias? Y la verdad que la respuesta a cómo saber si uno interpretó el mensaje que a uno le trataron de dar a través de ese texto de ciencia es tratar de aplicar esos conocimientos, ese mensaje que recibió en la lectura, a los ejercicios, los problemas y las preguntas que se nos plantean. Entonces, en la práctica, con las manos en la masa, vamos a poder saber si realmente entendimos un texto, un fragmento de ese texto, o si realmente tenemos que volver a él luego de ver la situación problemática, el problema, el ejercicio, la pregunta que nos hizo el docente en el foro. Tiene que volver a la lectura del texto a ver si ahora le encuentra algo un poquito que hace más sentido ahora que en la primera lectura que tuvo. Entonces, en la lectura de los textos científicos siempre hay una iteración, es decir, un leer, volver al problema, y a veces es necesario volver a leer a ver si uno está entendiendo bien qué es lo que le está queriendo decir ese texto de ciencias. El texto de ciencias, como les estoy anticipando, presenta algunas dificultades que no son insuperables. Es cuestión de trabajarlo, es cuestión de trabajar. Con trabajo, más o menos, lo van a conseguir. Pero sepan que esos textos son necesarios para poder, o la interpretación de los textos científicos es necesario para poder interpretar los problemas, resolver los problemas, para que esos mismos evaluación de la interpretación de los textos científicos va a estar presente en las evaluaciones parciales
de la materia o en el examen final. De manera que es un trabajo que necesariamente un desafío que van a tener que abordar. Entonces lo mejor es cuanto uno antes empiece a entrenarse para usar esos textos, cada vez le van a ir resultando un poco más accesibles. ¿De acuerdo? Bien, ilustremos entonces un poco esto con el ejemplo del texto que tenemos esta semana, que ustedes ya tienen disponibles. El texto de esta semana comienza, la guía de fundamentos teóricos, comienza con una enumeración de las capacidades que se pretende que ustedes desarrollen a través de este tema en la materia. Luego hay referencias a otros textos por si ustedes quisieran ver esas otras referencias, y después viene el texto en sí. Todo texto científico, texto de ciencia, particularmente de ciencias naturales, se compone obviamente de, como todo texto, de párrafos, oraciones y otros componentes. Pero los párrafos y oraciones que participan en este texto, uno tiene que saber que cumplen diferentes funciones. Entonces, a lo largo del texto, ustedes van a encontrar textos que son una descripción de un fenómeno natural, por ejemplo, al cual está aludiendo el tema o los conceptos que se quiere desarrollar. Pueden encontrar una explicación de algo en base a conceptos que hayan sido previamente ya discutidos. Pueden encontrar texto que cumple la función de ser un ejemplo de lo que se está discutiendo. Pueden encontrar texto que les diga cuál es la intención de esa sección del texto o qué es lo que va a desarrollar esa sección del texto. Como ven, los textos tienen la parte del texto llano, digamos, tiene oraciones, y esas oraciones pueden cumplir diferentes funciones. Identificar la función que está cumpliendo cada oración dentro del texto puede ayudar a interpretarlo, a entenderlo mejor, a ubicarse mejor en ese texto. Pero ahí no se acaba la cosa con respecto a los textos de ciencia. Si vamos, por ejemplo, a la página 2 de ese texto, se encuentran con cosas como esta. ¿Ok? Esos son símbolos. ¿Ok? Ese símbolo está representando determinada propiedad sobre la que se está hablando. Pero ese símbolo es como si fuera una palabra escrita en otro idioma. ¿Ok? Porque tiene sus propias reglas, tiene su propio significado. Y ustedes tienen que saber leer el texto que está llano, que está en español común, y tienen que también aprender a hablar el idioma de los símbolos, porque en ciencia el idioma de los símbolos es importante para transmitir las ideas. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con este texto, con este símbolo que marqué acá? En este símbolo que marqué acá, la letra tiene una raya arriba. Ustedes ya probablemente hayan aprendido en matemática general que así se representan variables que tienen como atributos tener una magnitud o un módulo y tener también una dirección, ¿ok? Pero eso es una convención, ya ahí estamos entrando en cómo se habla el idioma de los símbolos. En el idioma de los símbolos, la flecha indica que esa es una propiedad que va a tener dirección y intensidad, o dirección y magnitud, o dirección y módulo, ¿ok? Y nos dice que matemáticamente lo vamos a representar por un vector, ¿de acuerdo? Pero además ese símbolo tiene otras cosas. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, tiene esta S y tiene esta T. Y entonces, ¿cómo se interpreta el hecho de esa S y esa T? Bueno, en el texto les va a describir cómo interpreto, cómo leo yo el significado de ese símbolo y de estas letras que están acá como subíndices y de esta flechita que está arriba.
¿De acuerdo? Entonces es como que el texto ya incorporó algo nuevo que está escrito en un lenguaje diferente. Entonces es una componente diferente, en un lenguaje diferente. Y eso hace a lo que uno dice que es la dificultad de leer textos científicos, porque hay que aprender a leer el castellano de las frases y hay que aprender a leer el idioma de los símbolos también. En análisis de textos, eso se dice que los textos de ciencia, en particular de las ciencias naturales o ciencias exactas, de alguna manera los textos de ciencia son textos multimodales. Esa frase multimodal alude al hecho de que es como que tienen diferentes convenciones en diferentes elementos que participan. Nosotros vimos el texto llano del párrafo y vimos los símbolos como otro ejemplo de eso. Pero ahí no acaba la cosa, hay más componentes que intervienen en un texto científico. Por ejemplo, ahí yo les estoy mostrando dibujos. Los dibujos también, o los esquemas, también participan del texto científico. Y entonces es importante que ustedes sepan en qué idioma o qué significa un dibujo, o sea, qué está representando un dibujo, cuáles son las convenciones de ese dibujo, ¿ok? Eso hace que eso sea un nuevo idioma. Tenemos el idioma del texto llano, tenemos el idioma de los símbolos y tenemos el idioma de los dibujos. Ya vamos por 3, ¿ok? Finalmente, fíjense que acá están escritos los símbolos mismos que habíamos visto antes, que acá está sin flecha por una cuestión de que no se le podía poner flecha en el procesador de texto ese, entonces está escrito como la F en negrita, pero que significa lo mismo, que es una propiedad que tiene dirección. Están escritas estas flechitas acá que indican esa propiedad, ¿ok? Y esas flechitas que están escritas ahí, también hay que saber, bueno, están significando algo. ¿Cómo yo sé qué significan? Bueno, tengo que ver qué significa lo que van más adelante a ver en física, que se llama un diagrama de fuerzas. Entonces, ¿qué significa representar las fuerzas como flechitas? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se leen? ¿Qué significan? ¿Qué conclusiones me están dando? ¿Qué me está diciendo ese nuevo idioma de los diagramas de fuerza? ¿De acuerdo? Entonces tenemos el texto llano, tenemos los símbolos, tenemos los dibujos y tenemos los diagramas de fuerza. Fíjense, ya tenemos cuatro tipos de idiomas diferentes que hablan en los textos de ciencia. ¿Qué más podemos ver? Bueno, lo otro que podemos ver, déjeme acá. El otro componente que interviene en los textos de ciencia es esto que está acá, es una fórmula, ¿de acuerdo? Una fórmula matemática. Una fórmula matemática, de nuevo, es un nuevo idioma, o sea, es otro idioma más que participa del texto. Ese idioma, ¿qué nos dice? Ese idioma nos dice, bueno, matemáticamente, ¿cómo yo voy a calcular esa propiedad? Para eso voy a usar convenciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, esto significa que los números de arriba, con los símbolos de arriba, lo voy a tener que dividir por el número de abajo. Más o menos eso lo sabes de matemáticas. Y que este número de abajo hay que tomarle, como es un vector, porque tiene flecha, tengo que tomarle el módulo de ese vector y ese módulo lo tengo que elevar al cuadrado en la calculadora. Entonces, lo que está escrito en fórmulas es una receta de cómo proceder a los cálculos con esas propiedades. Esos cálculos con esas propiedades están escritos en este idioma, que es un lenguaje matemático que ustedes ya conocen, pero fíjense que en este lenguaje matemático es un lenguaje o un idioma diferente al de los diagramas de fuerza, diferente al de los símbolos, diferente al de los dibujos, diferente al del texto llano.
Es decir, es otro idioma nuevo que está incorporado en los textos de ciencia. Entonces, eso ilustra, podríamos seguir con otros componentes más, eso ilustra a estos textos que se los llama textos multimodales. Cuando están escritos para ciencia, los textos son multimodales porque apelan a diferentes elementos. Esos diferentes elementos es como que se fueran diferentes idiomas y uno tiene que aprender de esos elementos, aprender a hablar cada uno de esos idiomas, ¿de acuerdo? Eso que tiene que aprender a hablar cada uno de esos idiomas los hace de una dificultad que significa un desafío para ustedes. Pero es un desafío que tienen que enfrentar. ¿Por qué? Porque para entender la materia, para entender esta materia, pero también las que siguen y las que tienen en paralelo, van a necesitar entender textos de ciencia. Y los textos de ciencia tienen esta dificultad. Y ustedes tienen que entrenarse en estar preparados para enfrentar esa dificultad y que cada vez les resulte más natural superarlas esas dificultades porque les resulta ya más sencillo, porque ya lo han hecho antes, porque experimentaron cómo adecuar esos textos, cómo leer esos textos. Y la prueba básica para saber que uno está entendiendo el texto va a ser de alguna manera, poner las manos en la masa y tratar de resolver problemas, ejercicios y las respuestas que les pidan los docentes en los foros. Y finalmente, el otro lugar donde va a ser puesta a prueba la lectura de los textos científicos va a ser en las evaluaciones, en los parciales que puedan rendir o en los finales que puedan rendir. Entonces, de alguna manera, lo que les quiero transmitir, que si bien es un desafío, que no es imposible para nadie, ¿ok? A uno le puede costar, a algunos de ustedes le puede costar un poco más, a otros le puede costar un poco menos, pero no es imposible para nadie. Se superan con trabajo, se superan con insistir, con releer, con hacer los ejercicios y volver a leer. Eso es lo que les quería transmitir en este pequeño video, para que si uno le advierten que algo va a ser difícil, de alguna manera al enfrentarlo, puede que esté advertido y no rebote simplemente porque decir, no, esto lo dejo de lado porque no me sirve. No, enfréntenlo, porque es mejor enfrentarlo cuando ustedes están empezando en las materias sencillas y no que después ya sea una cosa que se supone que ustedes tienen que saber manejar la lectura de los textos de ciencia y ya van a estar en mucha desventaja y ya les va a ser mucho más difícil arribar a tener ese entrenamiento en una situación, una circunstancia de las materias iniciales que son más sencillas de transitar, digamos, aprendiendo la lectura de los textos de ciencia. ¿Ok? Bueno, ese es el mensaje, no sé si fue demasiado largo o no, espero que puedan usar todos los recursos que ponemos a su disposición en el entorno para ir resolviendo eso, lo de la lectura, lo del desarrollo de los ejercicios y problemas, y que también usen como recurso, que es muy importante, la colaboración con sus compañeros, porque cuando dos se ponen a hablar de un tema, entonces uno le puede transmitir al otro lo que creyó entender, no importa esté mal o esté bien, pero lo que creyó entender, y entre los dos pueden ir un poquito más adelante en entender lo que están leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por escucharme y nos vemos a lo largo del curso.